A Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. En nuestra serie que comenzamos hace 4 domingos, nuestra serie que tiene como título Vida en el plano superior. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que comenzamos a hablar el domingo pasado, de la clave de la vida espiritual. La clave de la vida espiritual. Segunda parte. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al versículo 14. Y le invito a que tenga su Biblia abierta porque vamos a ir a través del texto extrayendo las verdades del Señor para nosotros esta noche. Colosenses capítulo 1, verso 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. La vida espiritual a la cual todos nosotros debemos apuntar, porque somos seres espirituales. La vida espiritual tiene principios claves sobre los que se sustenta la práctica de la vida espiritual. Somos seres espirituales, pero no significa que nosotros vivamos vidas espirituales. Con respecto a la vida espiritual, quiero decir algo. La vida espiritual no admite vacíos ni huecos. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, por ejemplo, vas a leer expresiones como estas. Dice que tenemos que ser llenos de la plenitud de Dios. En otra parte dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, como hablamos el domingo. En otra parte habla de que seamos llenos, como leímos ahora en Colosenses 1:9, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. En otra parte dice que seamos llenos de gozo, llenos del Espíritu, dice en otro lado. Y en otra parte dice que seamos llenos de frutos de justicia. O sea, en otras palabras, no se puede vivir la vida espiritual con huecos en nuestras vidas. La vida espiritual no puede ser vacía. La vida espiritual es una vida que se caracteriza por estar llenos, ya sea llenos del Espíritu, como también llenos de la plenitud de Dios, llenos de gozo, llenos de fruto de justicia, llenos del Espíritu Santo. Pero eso es la vida cristiana normal. No estoy hablando de super espirituales, no estoy hablando de super creyentes, estoy hablando de la vida cristiana normal. La vida cristiana normal es una vida que es
plena. Es una vida, como dijo el Señor Jesucristo, una vida en abundancia, una vida de plenitud. Ahora, cuando el Nuevo Testamento dice llenos, esa palabra llenos se refiere a que uno es dominado por aquello que lo llena. Escuchen, uno es dominado por aquello que lo llena. El domingo pasado, cuando hablamos acerca de que tenemos que obedecer el mandamiento de Dios de ser llenos del Espíritu Santo, aprendimos que eso significa ser controlados y ser dominados por el Espíritu Santo. Que todas nuestras facultades de nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras emociones, sentimientos, nuestras actitudes, las intenciones del corazón, nuestra voluntad están bajo el control, el poder, el dominio del Espíritu Santo. De tal manera que podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. No soy yo, sino es Cristo que vive en mí. Y tengo este tesoro en este vaso de barro que es mi cuerpo. Cristo en mí, la esperanza de la gloria. Entonces, cuando dice lleno, se refiere a estar dominados, controlados por aquello de lo cual estoy lleno. Y dimos el ejemplo, cuando Jesús le dice a los discípulos, en Juan capítulo 6, si mal no recuerdo, 16, le dice a los discípulos, yo me tengo que ir. Y al momento ellos se entristecieron mal. Dice el texto bíblico que tristeza llenó su corazón. ¿Qué significa eso? Aprendimos que ellos estaban tan llenos de tristeza que no le entraba consuelo alguno. Por más que el Señor le decía, pero les conviene que yo me vaya, ellos no podían ser consolados porque estaban llenos ¿de qué? De tristeza. O sea, la tristeza estaba dominando sus pensamientos, sus emociones y su voluntad. Estaban totalmente decaídos, su semblante decaído, sus ojos tristes, sus pensamientos entristecidos, sus emociones caídas. Porque estaban llenos de tristeza. Como en otra parte, por ejemplo, hablando de los fariseos, que escuchando la predicación y las enseñanzas de Jesús y los milagros que Jesús hacía, dicen que los fariseos se llenaron de furia contra Jesús. Estaban tan llenos de furia que empezaron a planificar cómo matar a Cristo. Estaban tan llenos de furia que no les cabía ninguna clase de compasión, ninguna clase de condescendencia, no les cabía nada porque estaban, ¿qué? ¿Estaban qué? Llenos, o sea, controlados por esa emoción violenta que es la furia, la ira, llenos de ira, o sea, estaban dominados por la ira, controlados por la ira. Bueno, eso es cuando la Biblia también habla, es lo mismo cuando habla de ser llenos del Espíritu Santo. Es lo mismo cuando el apóstol Pablo está hablando acá de la vida llena del conocimiento de la voluntad de Dios. De eso se trata la vida espiritual, se trata de estar llenos. Una llenura en la vida del cristiano, del creyente, que aquello que lo llena, controla y domina su vida. Ahora escuchen, no estoy diciendo, la Biblia no enseña que cuando hablamos de control o del dominio de Dios sobre nuestras vidas, que nosotros perdemos nuestras facultades humanas. No significa que yo pierdo la conciencia y no sé lo que hago, no sé lo que digo, no, discúlpame, no fui yo, te pegué, no fui yo, no estoy, la Biblia no habla de eso. Habla de que yo sigo teniendo mi personalidad que no va a ser anulada por el Espíritu Santo. El creyente no sufre la anulación de la personalidad. El creyente no deja de pensar, no deja de sentir y no deja de actuar, de ejecutar su voluntad. Pero sus pensamientos, su personalidad, sus sentimientos y su voluntad están controlados, guiados, impulsados, impregnados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto me están entendiendo? De eso es lo que habla acá el apóstol Pablo. Bueno, el domingo nos hablaba el Señor a través
de estas palabras de Pablo, llenos del Espíritu Santo. Ahora Pablo, él quiere que los colosenses sean o estén totalmente dominados por algo. Llenos significa dominados, controlados. ¿Por qué cosa? ¿Por qué cosa? El conocimiento. Controlados y dominados por el conocimiento. Llenos de conocimiento. Escuchen, Pablo no está orando por los creyentes para que tengan algo de conocimiento, para que tengan un poco de conocimiento. No, la clave de la vida espiritual es estar lleno de el conocimiento. Lleno del conocimiento que domina y controla la vida de ese creyente. ¿Saben? Uno puede saber cosas de la Biblia, uno puede saber cosas de Dios, pero eso no significa que uno esté controlado por lo que sabe. Uno puede saber lo que dice la Biblia, pero eso no significa que tus pensamientos, tus sentimientos, tus actitudes estén controladas, dominadas por lo que sabes. Y esa es la parte triste de la vida cristiana de muchos, que saben lo que tienen que hacer, pero lo que saben no llega a controlar su conducta. Muchos creyentes pecan por ignorancia, porque no saben. Pero la mayoría de creyentes pecan porque no están bajo el control de lo que saben. Saben lo que es correcto, saben lo que tienen que evitar, saben lo que está mal. No les falta información, no les falta conocimiento. El problema es que ese conocimiento que tienen, esa información que tienen, no llega a controlar sus vidas. No están bajo el poder, el control, el dominio de eso que saben. ¿Cómo se llama eso? Andar en la carne. Eso significa andar en la carne. Andar en el Espíritu significa que todo mi ser está controlado y dominado por el Espíritu. Ahora Pablo nos está hablando que no alcanza solamente con ser lleno del Espíritu, también tenemos que ser llenos, controlados por el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? El conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo está orando por los creyentes, para que los creyentes sean llenos, sean controlados, dominados por la voluntad de Dios. Obviamente, si Pablo está orando por eso, es porque esa clase de vida es posible. Para muchos, cuando piensan en la voluntad de Dios, es como una especie de misterio incomprensible, un misterio que no puedo por mí mismo comprender o entender. Pero no es eso lo que enseña la Biblia acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es un misterio. No es un misterio. Y la clave de la vida espiritual es estar lleno de ese conocimiento, que yo conozca, que yo sepa la voluntad de Dios. Y saben, Dios es el primer interesado en que vos estés lleno del conocimiento de su voluntad, que vos tengas en claro cuál es la voluntad de Él para todos los asuntos de tu vida. Dios no quiere que estés navegando a tientas en esta vida, que estés caminando por esta vida deshojando la margarita, sí.
sí, no sé, sí, no sé, será, no será, me quiere, no me quiere, poquito, mucho, nada. Eso no es la práctica de la vida cristiana. La vida cristiana plena, la vida espiritual se vive llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, y Dios quiere que nosotros seamos llenos de ese conocimiento. El ejemplo perfecto es Cristo. Jesucristo hizo de la voluntad de Dios el centro de su vida. Jesucristo dijo estas palabras: lo que yo enseño, no lo enseño por mí mismo, lo que yo oigo del Padre, eso es lo que hago. En otra oportunidad es lo que digo. En otra oportunidad, cuando le preguntaban por sus milagros, dice: yo la obra que hago es la obra de mi Padre. Mi Padre trabaja, yo también trabajo. La obra que Él me muestra para que haga, yo también la hago. En otro momento, cuando un día estaba ayunando y le traían los discípulos comida para que comiera, Él dijo: miren, yo tengo una comida que ustedes no conocen, que es hacer la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de Dios es mi alimento. Hacer la voluntad de mi Padre es mi comida. Y te acordarás que en el Getsemaní, la última noche antes de la crucifixión, Él está orando en el huerto y dice: Padre, no se haga lo que yo quiero, sino que se haga ¿qué? Tu voluntad. Jesucristo vivió su vida centrado en la voluntad de Dios. Ahora, déjeme decirle, esto es vital para vos. Es vital para vos. Es crítico en tu vida que vos sepas, que vos conozcas la voluntad de Dios. Porque, hermanos, amigos, es imposible vivir la vida cristiana plenamente. Es imposible vivir la vida espiritual normal del creyente si no estoy lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Será una vida cristiana mediocre, será una vida cristiana frustrante, fracasada. Y eso no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo no sé, no entiendo, la verdad no entiendo la postura de algunos creyentes evangélicos que hacen de la ignorancia una virtud. Ellos ya saben todo, no necesitan nada, no necesitan aprender. No necesitan leer la palabra de Dios, no necesitan estudiar la palabra de Dios, no necesitan escudriñar las Escrituras, porque a ellos, qué suerte que tienen, le habla Dios en el oído todo el tiempo. Escuchan una voz que les revela lo que tienen que predicar, lo que tienen que enseñar, lo que tienen que decir y lo que tienen que hacer. Tienen una voz que le habla. El Señor me dijo, el Señor me dice que te diga. El Señor me está mostrando, el Señor esto, el Señor lo otro. En otras palabras, hacen de la ignorancia una virtud. Y la ignorancia no es una virtud, la ignorancia mata. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6, dijo el Señor. ¿Quieren saber la causa de por qué a mi pueblo destruido y por qué mi pueblo es llevado de acá para allá por cualquier viento de doctrina? Porque a mi pueblo le faltó conocimiento. Conocimiento que no es que no existía, porque bueno, si uno sufre las consecuencias de algo que no sabe, y bueno, ¿viste? ¿Qué culpa tengo yo si no conozco, ignoraba eso, me equivoqué? Está bien, pago las consecuencias, pero bueno, yo no sabía. Pero en el caso del pueblo de Dios, esa ignorancia es voluntaria. Porque Oseas 4:6, Dios le dice al pueblo de Israel: porque desechaste el conocimiento, yo te voy a echar del sacerdocio. Y porque te olvidaste de mi ley, yo me voy a olvidar de tus hijos. Lo prediqué hace 3 domingos, creo, no lo voy a predicar otra vez. Nuestro error, o nuestro pecado, mejor dicho, es desechar el conocimiento que tenemos a la mano. Y eso trae consecuencias. Es trágico cuando se tiene el conocimiento al alcance y se toma
la actitud de decir no lo necesito. No te olvides lo que le pasó a Jerusalén. El Señor Jesús, la última vez que entró a Jerusalén, la entrada triunfal, se paró de lejos mirando la ciudad, estaba llegando y se puso a llorar. Se puso a llorar por la ciudad de Jerusalén, por la gente, no por los ladrillos, por la gente de la ciudad. Porque Jesús decía, si tan solo supieras lo que es para tu bien, pero no lo ves, no lo ves. Y ahora tu casa, tu ciudad va a quedar desierta. Tu ciudad va a ser destruida y no va a quedar piedra sobre piedra, porque no supiste cuándo era el momento, cuándo era el tiempo de tu visitación, de recibir misericordia. Lo ignoraste y por tu ignorancia sufriste las consecuencias. Es triste, es triste. ¿Saben? El creyente que no sabe no tiene ninguna diferencia con el incrédulo, porque peca igual que el incrédulo. El creyente falto de conocimiento de la voluntad de Dios peca igual que el incrédulo peca. El incrédulo peca porque no conoce la voluntad de Dios. Cuando un cristiano no está lleno de la voluntad de Dios, peca igual que el incrédulo. A tal punto que no hay capacidad de poder diferenciar el uno del otro. Ahora, quizás la pregunta venga, decir, bueno, pero ¿cómo puedo hacer entonces para conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo ser lleno de esa voluntad de Dios? ¿Cómo poder conocerla? Jesús dijo que el primer paso para conocer la voluntad de Dios es querer conocerla. Jesús dijo, si alguno quiere saber si mi doctrina es mía o del que me envió, bueno, todo aquel que quiera obedecer la palabra de Dios va a conocer si lo que yo hablo es por mi propia cuenta o es la voluntad de Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo, si no estás dispuesta a obedecer la voluntad de Dios, por más que quieras conocerla, no la vas a poder conocer. Porque la condición para conocer la voluntad de Dios es querer conocerla y obedecerla. Amén. No es como aquel creyente que oraba y le decía, Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, yo quiero saber lo que tengo que hacer. Muéstrame, Señor, lo que tú quieres para mi vida. Y cuando el Señor se lo mostró, no le gustó. No era lo que él esperaba. No era lo que pensaba. Y le dijo, Señor, gracias, quería saber nomás. Quería saber nomás. Así hay muchos que le dicen, Señor, háblame, háblame, háblame. El Señor te habla y dice, arrepiéntete. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Quién me está hablando? Háblame, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Deja todo y andate al África. Diablo inmundo, te reprendo. El joven rico vino y le dijo al Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, cumplí todos los mandamientos. Eso ya lo hice. Bueno, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Paso, chao, me voy. Y se fue al infierno con su riqueza. El primer paso para conocer la voluntad de Dios es querer conocerla y querer obedecerla. El segundo paso para ser lleno de ese conocimiento hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios. Salomón, Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pedí lo que quieras que yo te lo voy a dar. Cuando estaba comenzando su reinado, y Salomón dijo, Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Dame sabiduría. Y Dios le dijo, te doy sabiduría como la que nunca jamás ningún hombre ha tenido,
pero te doy también lo que no me pediste. Te doy riqueza, prosperidad y victoria sobre tus enemigos, porque pediste conocer mi voluntad. Y la tercera cosa es estudiar la palabra de Dios. No leerla, no dije leerla, dije estudiarla. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. En otra parte dijo, ustedes erran porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Y en otra parte dice, las Escrituras hablan de mí y mis palabras son espíritu y son ¿qué? Vida. Escudriñar las Escrituras. Estudiar la palabra de Dios. Cuando estamos hablando de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, estamos hablando de un conocimiento profundo, no de un conocimiento superficial. ¿Significa que todos tenemos que ser teólogos? No significa que todos tenemos que ser teólogos, pero a ver, nos conviene a cada cristiano ser un teólogo, por lo menos para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida y saber lo que tenemos que hacer. Si se quiere, podemos ser nuestro propio teólogo, porque el teólogo se dedica al estudio de quién es Dios y de la palabra de Dios, lo cual yo necesito saber si voy a vivir una vida que va a agradar a Dios. No se puede vivir más allá de lo que uno conoce o sabe. Y la voluntad de Dios, como dije hace un rato, no es un misterio. La voluntad de Dios ya está revelada en este libro que se llama la Biblia. Y está al alcance de todos nosotros. ¿Por qué es vital entonces que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Miren versículo 9. Dice Pablo, estoy orando por ustedes. No cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y miren el verso 10, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Escuchen, ¿por qué es necesario el conocimiento, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Porque eso va a afectar tu conducta. Tu conducta va a ser determinada por tu conocimiento de la voluntad de Dios. Cada vez que un cristiano fracasa en su conducta, fracasa en su estilo de vida, es porque o no conoce lo que tiene que hacer o está fallando en lo que sabe que tiene que hacer y no lo hace. El ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios trae como consecuencia una conducta, una vida que agrada a Dios. Oramos y le decimos, Señor, yo te pido que me ayudes, quiero vivir una vida que te agrada a ti. Es muy buena esa oración, yo la hago, yo hago esa oración. Pero ¿cómo me viene a mí el conocimiento para saber lo que a Dios le agrada? El conocimiento de su voluntad me viene por la palabra de Dios. Viene por la Escritura, viene por la palabra de Dios. Entonces cuando estamos llenos de ese conocimiento, estamos saturados de ese conocimiento de la voluntad de Dios, ese conocimiento va a dominar tu vida. O sea, el conocimiento de la voluntad de Dios va a dominar tu vida, va a controlar tu vida. Lo cual eso implica que ante toda circunstancia de la vida, tus pensamientos, tus actitudes y tus acciones van a ser conforme a la voluntad de Dios. Y todo lo que vivas en tu vida va a ser agradable a Dios. ¿Cuántos quieren vivir una vida así? Todos queremos vivir una vida así. Suena más agradable y más grato que andar viviendo la vida pidiendo perdón por los pecados que cometemos cada 15 minutos. Es mejor vivir una vida agradando a Dios que vivir una vida ofendiendo a Dios. Y la única manera de tener una conducta que agrade a Dios es ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Gente, nuestra conducta, nuestro estilo de vida es el resultado de lo que me gobierna. Lo que yo hago, mis reacciones,
Decimos, se me escapó. No se escapan las cosas. Las reacciones son las consecuencias de lo que está controlando mi vida. Mis actitudes hablan de lo que controla mi vida. Si soy un tipo de mal carácter, malhumorado, eso habla de que lo que controla mi vida es la ira, el enojo. ¿Por qué? No sé, pero es eso. El mal humor, el ser de pocas pulgas, habla de aquello que está controlando mi vida. No puedo decir, ay, yo estoy lleno de paz, ¿qué te pasa a vos? O sea, no, lo que yo hago está controlado por aquello que está llenando mi vida. Es el producto de lo que me llena. Y pero pastor, me provocó, me la hizo, me pincharon y salté. Si uno va y patea un balde de ácido, ¿va a salir qué? Ácido. Si pateás un balde lleno de miel, ¿qué va a salir? Lo que sale es el producto de lo que está lleno el balde. ¿Qué es lo que sale de tu vida? ¿Qué es lo que fluye de tu vida? ¿Qué es lo que surge de tu vida? Tus actitudes te hablan de qué está lleno. Tus pensamientos, ¿en qué pensás? Porque tus pensamientos hablan de lo que está lleno. Tu forma de hablar, lo que hablas, tu conversación, habla de lo que está lleno. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. No nos engañemos a nosotros mismos. Que porque oramos y hacemos una oración y leemos la Biblia, ya estoy lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, ya estoy lleno. No, tus actitudes, tus pensamientos, tus palabras, tu conversación, tus actos son indicadores de aquello que llena tu vida y que controla tu vida. Ahora, el control de la vida depende de aquello con lo que yo lleno mi mente. Lo que entra en mi mente, lo que entra en mis pensamientos, lo que entra acá, es lo que va a tomar el control, lo que va a llenar mi vida. ¿Cómo me lleno? Me lleno obteniendo conocimiento, obteniendo información. Lo que entra por mi mente llena mi vida y eso controla mi conducta. Por eso es importante, como dice el apóstol Pablo, renuévense en el espíritu de su mente. Tu mente necesita renovación, tu mente necesita limpieza, tu mente necesita cepillada y el elemento para limpiar la mente es la palabra de Dios. Dice que somos santificados en el lavamiento por la palabra de Dios. Cristo limpia y lava, sí, a su iglesia por el lavamiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que limpia nuestra mente de pensamientos errados, de pensamientos equivocados, de pensamientos falsos, de opiniones personales que no tienen lugar en la vida del cristiano y nos llena de los pensamientos de Dios. Lo que está en mi mente controla lo que pienso y lo que pienso controla mi conducta. Ahora, este conocimiento profundo, escuchen, este conocimiento profundo que trae sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, para esta sabiduría y para esta inteligencia no hace falta haber ido a la secundaria. No digo que sea malo estudiar. Pero la sabiduría y la inteligencia espiritual no se consigue en la secundaria y no se consigue en la universidad. No se consigue por leer libros. La sabiduría y la inteligencia espiritual es una gracia que el Espíritu Santo te da. El Espíritu Santo te da sabiduría espiritual, comprensión espiritual, inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que aquello que vos estás conociendo de la palabra lo puedas practicar y vivir en tu vida, porque si no es imposible. Hay personas que conocen esta Biblia de tapa a tapa. Hay hombres y mujeres que pueden recitar versículos de memoria, pero que su conducta nunca refleja lo que ellos saben. ¿Por qué no estudiamos este libro como si fuera un libro de historia?
no estudiamos este libro como si fuera un libro de filosofía o de ciencias. Estudiamos este libro porque es la palabra revelada de Dios para el creyente, y el autor de este libro es el Espíritu Santo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para comprender este libro y para aplicar sus enseñanzas a nuestra forma de vida. Por eso ser lleno del Espíritu Santo también debe ser acompañado de ser lleno del conocimiento de su voluntad, porque el maestro del creyente no es el pastor, el maestro del creyente es el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía a toda la verdad. Ahora, el Espíritu Santo no puede bendecir la pereza, el Espíritu Santo no puede bendecir la vagancia, el Espíritu Santo no puede bendecir la flojera. El Espíritu Santo está obrando y actuando en aquellos que están queriendo hacer la voluntad de Dios, que están pidiendo conocer la voluntad de Dios y que están escudriñando la palabra para conocer y llenarse de la voluntad de Dios. Y es ahí donde el Espíritu Santo está obrando en la vida de ese creyente. Uno estudia la palabra y estudia la palabra para llenarse de la palabra, y es el Espíritu Santo que me ayuda a comprender: esto dice la Biblia, ¿qué significa? Esto significa. Ahora tengo el desafío, lo tengo que vivir. Leo la Biblia, comprendo la Biblia y aplico la Biblia. No hay otra manera de leer la Biblia que así. Leo la Biblia, comprendo lo que dice y aplico lo que dice a mi vida. Leo la Biblia cuando Jesús le dice, un ejemplo, a Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, Señor? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo 70 veces 7. Mirá vos, Jesús le dijo 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tenés que vivir perdonando. Amén. Eso, ¿viste lo que le dijo a Pedro? Que tenía que vivir perdonando. Eso es sabiduría espiritual, es comprender. ¿Qué es inteligencia espiritual? Tengo que perdonar a la maña Pancha, che. La tengo que perdonar a la hermana Pancha que me pisó el callo el otro día. La tengo que perdonar. Eso es inteligencia espiritual. Aplicar lo que comprendo que está diciendo la Biblia. Y la Biblia se lee así. Leo qué dice la Biblia: el que te pega en la mejilla. ¿Qué significa eso? No te defiendas. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que no se defiendan. ¿Y qué se supone que tengo que hacer yo? No es muy difícil llegar a la conclusión. Lo mismo, tengo que dejar de defenderme y dejar que el Señor me defienda. No voy a gastar más esfuerzo en defenderme. Si me pegan en la mejilla, si alguien me hace algo, si alguien dice algo de mí, no me voy a defender. Me voy a callar la boca y el Señor me va a defender. Eso es inteligencia espiritual. ¿Se dan cuenta? No es para académicos, universitarios. Es leer la Biblia, comprender lo que dice y aplicar lo que dice. De esa manera me estoy llenando del conocimiento de su voluntad. Soy lleno del conocimiento de su voluntad cuando estoy viviendo una vida, teniendo una conducta que agrada a Dios. Algunos piensan que con la pasión alcanza. Y lo único que quieren ser es ser apasionados por Jesús. Pero Romanos capítulo 10, versículo 2, Pablo decía de los judíos: ustedes tienen celo, pasión, pero sin conocimiento. Los judíos tenían pasión, recorrían cielo y tierra para convertir a un pagano en judío y después lo convertían en hijo del infierno peor que ellos. Pero que viajaban y hacían obra misionera, no había como ellos.
Los fariseos eran misioneros por excelencia, apasionados por ir y llevar la ley de Moisés a las naciones. Pero cuando convertían a uno, lo arruinaban, lo convertían en un fariseo peor que ellos. Mucho celo, mucha pasión, pero cero conocimiento, porque cuando vino el Mesías, lo crucificaron. Apasionados por pasión, pensando que servían a Dios, crucificaron al Hijo de Dios, porque estaban llenos de pasión, pero no tenían conocimiento de quién era Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos pasaba a los que éramos católicos, ¿no? Yo no fui muy practicante, iba a las procesiones y todo eso, pero no era muy practicante. Pero que nadie me venga a hablar en contra de la procesión de San no sé cuánto. La fiesta de San Miguel, esa no me la perdía. Había unos lupines salados riquísimos para comer después de la misa. Apasionados por estar el Viernes Santo donde llegamos un día a la iglesia, veíamos de la canchita, teníamos 10, 11 años. La misa, rajamos toda la misa. Y llegamos, el equipo de fútbol ya todo embarrado, sucio, todo, pero no podíamos faltar a la misa. ¿Para qué? Nadie sabía, pero ahí estábamos, apasionados. Y la iglesia llena, como el templo lleno, y el único lugar vacío era el banco de adelante. Así que fuimos todos los pies y nos sentamos adelante. Y pasó el sacristán tirando el humo, el incienso. Y de repente aparece el cura con una palangana. Y estábamos todos sentados ahí adelante. Y dice el cura, sáquense los zapatos. No, la zapatilla nada. Te llamo un barro, hermano, en las uñas, en las patas, no sé lo que era. Claro, habíamos ocupado el lugar de los monaguillos, que se tenían que sentar ahí para que le laven los pies perfumados. Y nos sentamos nosotros con todas las patas sucias. Así que el cura tuvo que fregar lindo y parejo para lavarnos las patas. Ahora, ¿por qué lo hacíamos? Pura pasión, puro celo. Pero ¿sabíamos qué hacíamos? No. Nos vamos caminando a Luján. ¿Y por qué? Porque estamos apasionados por la Virgen. Y sabemos qué significado tiene eso. ¿Sabemos cuál es el fruto espiritual de eso? ¿O solamente es la pasión de ir cantando y saltando un montón de kilómetros para llegar hasta la Basílica de Luján? El celo, la pasión, sin conocimiento, lleva a la destrucción espiritual. Porque esa gente que terminó de caminar con los pies hinchados y llenos de llaga, se volvieron a su casa tal cual como se fueron, nada más que más cansados, todavía muertos en sus pecados. Y hay evangélicos también. No nos vamos a quedar afuera, ¿no? También hay evangélicos. Pura pasión y puro celo, sin conocimiento. Y como son pura pasión y puro celo, la única cosa que hacen es manipular a las personas para que crean lo que ellos dicen, y lo dicen sin ninguna razón y sin ningún fundamento bíblico. Porque cuando no hay conocimiento, hermanos, cuando un pueblo no tiene conocimiento, es fácil manipularlo. Entonces tenemos hoy muchos ministerios evangélicos que han hecho de la manipulación un arte, que te sacan hasta la última moneda contándote historias del ángel que se le apareció y le dijo que había que levantar 5 ofrendas en el culto. Y como nadie sabe lo que dice la Biblia, eso se llama manipulación. Mucho celo y mucha pasión para decirte, hermano, el Señor me reveló que me tenés que sembrar tu auto. El Señor te va a dar un 0 kilómetro a vos. Y el hermano también, más apasionado que el pastor, le ofrenda el auto. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo puede ser personas que hemos conocido a lo largo de estos años, que han estado bajo ministerios manipuladores,
Y que estaban lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, oración, venta de empanada, venta de pollo, poné el pollo y también compré el pollo. Los hermanos ponían el pollo, cocinaban el pollo y se compraban el pollo. Y traían la plata a la iglesia. Que venía a orar todos los días a la siesta. Y todas las vigilias de lunes a viernes. Y no podían faltar ningún culto. Porque si faltaba ya sonaba el teléfono, que por qué no había venido, obviamente. Una persona menos, una ofrenda menos. Y alegre y contento los hermanos se someten a ese ritmo de vida eclesiástica. Se someten, como dijo Pablo, vienen otros y lo abofetean a ustedes, los cachetean, le sacan lo que no tienen y ustedes lo toleran. Vengo yo y le predico el evangelio y me odian. Pablo dijo eso en 2 Corintios. Porque un pueblo que no conoce, una iglesia que no conoce, es fácilmente manipulada por otro que tampoco conoce. ¿Y cómo se genera toda esa manipulación? Por la pasión. Porque se usa el entusiasmo, se usa el celo, se usa la pasión como un medio para manipular a las personas y usarla para nuestro beneficio. Para el beneficio del predicador o para el beneficio del ministerio o para el beneficio del pastor. También eso está pasando hoy en medio de la iglesia evangélica. ¿Y cómo termina todo esto? Termina en personas fanáticas. ¿Qué es un fanático? Un fanático es alguien que está aferrado a algo que cree, pero que no sabe por qué lo cree. No sabe por qué lo cree, pero está aferrado a eso que cree. Pero no tiene fundamento para... ¿Y por qué crees eso? No sé por qué lo creo, pero yo lo creo. Y eso se llama fanatismo, eso no es conocimiento. Por eso el desafío de la iglesia en este tiempo es no llenarse de otra cosa que no sea del Espíritu Santo y del conocimiento de la voluntad de Dios. El apóstol Pedro en su carta dijo, a la fe hay que añadirle virtud. ¿Dijo eso o no? Virtud significa poder. Al creer tenés que añadirle el poder. No se puede vivir una vida plena sin ser lleno del poder del Espíritu Santo. Pero después dice, a la virtud, al poder, tenés que añadirle conocimiento. Entonces es fe, poder y conocimiento para vivir una vida que agrada a Dios. Para vivir una vida que lleva fruto para el Señor. Entonces, conocimiento profundo. ¿Por qué necesito conocimiento profundo? Porque ¿cómo voy a hacer lo correcto si no sé lo que tengo que hacer, si no sé qué es lo correcto? Vos vas a un trabajo, por el primer día de trabajo, a cualquier lugar, un local, una fábrica, un campo, donde sea, el primer día que llegas al laburo, lo primero que hace el encargado, el patrón, el dueño, te dice, mira, esto se hace así. Hay que fabricar globos. Bueno, esto se fabrica así. Así, 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 así y así. Después que te dijo cómo se hace, te deja para que hagas el trabajo. Porque uno no puede hacer lo que no sabe. ¿Amén? Por eso uno no puede vivir una vida como a Dios agrada. Uno no puede vivir la vida haciendo lo correcto ante los ojos de Dios si uno no sabe qué es lo correcto. Si uno no sabe qué es lo correcto. Y cuando la palabra dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, Jesucristo dijo, bueno, pero pastor, porque alguno puede decir, pastor, no hay problema, pero el Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo te va a decir esto sí, esto no. Jesús dijo, el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Y después Jesús dijo, mi palabra es la verdad. O sea, ¿qué parte no entendemos? Que la verdad es la Escritura y el Espíritu Santo nos va a guiar en la comprensión y en la aplicación de las Escrituras, de la palabra, a nuestras propias vidas. No estoy negando la capacidad o el poder del Espíritu Santo de impulsarte a hacer algo osado, a impulsarte a hacer algo valiente, de impulsarte a hacer algo que quizás no entra en tu lógica humana, pero nunca el Espíritu Santo va a impulsarte a hacer algo que contradiga la palabra de Dios. ¿Cómo yo sé, hermanos? Yo no puedo ser, Espíritu Santo, muéstrame cómo tengo que tratar a mi esposa. Muéstrame cómo tengo que hacer, Espíritu Santo. ¿Y qué va a decir el Espíritu Santo? Efesios 5. Ahí dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia.
No hay otra palabra para mi vida. Es como el que ora y termina de orar y dice, Señor, dame una palabra. No, esta no me gustó, dame otra. ¿Cómo sé cómo tengo que educar a mis hijos? A mí me enseñaron de chiquito, mi papá me enseñó así. No, no sirve lo que te enseñó tu papá. ¿Cómo dice la Biblia que tengo que educar a mis hijos? Si yo no sé lo que dice la Biblia, cómo educar a mis hijos, ¿cómo los voy a educar en el temor del Señor? ¿Cómo voy a criarlos en la amonestación del Señor? ¿Cómo tengo que conducirme en mi trabajo? ¿Cómo tengo que relacionarme con mi patrón? Si no sé que la Biblia dice, ante el patrón, protesta. No, ante el patrón, sumiso. Porque no estás trabajando para él, estás trabajando para el Señor. Ah, te cambió todo. La perspectiva del laburo, la perspectiva del patrón te cambia porque vos entendés ahora que tu trabajo no es para ese hombre, tu trabajo es para el Señor. Y Dios lo está usando a él para bendecir tu vida. Si no tengo el conocimiento, ¿cómo puedo hacer lo correcto? Entonces, el resultado de ser lleno del conocimiento, controlado, dominado por el conocimiento de la voluntad de Dios es el andar cristiano, es la conducta cristiana. No se puede vivir una vida agradando a Dios si no soy lleno del conocimiento de su voluntad. Versículo 10, sigue diciendo el apóstol. Dice Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? En todo. Y después dice, llevando fruto en toda buena obra. ¿Cuántos quieren llevar fruto? Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos quieren madurar? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Cuántos quieren ese poder? La potencia de Dios. Qué tremendo ese texto, esa palabra. Fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. Suena muy glorioso, ¿no? Pero todas estas cosas son las consecuencias de ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Si soy lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, voy a llevar fruto para Dios. Mi vida va a ser una vida fructífera, no va a ser una vida estéril, una vida que lleva fruto en actitudes. Fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Cómo puedo tener los frutos del Espíritu en mi vida? Cuando soy lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Fruto de buenas obras, buenas acciones. El servicio al prójimo, el servicio al hermano, o como dijo el apóstol Pablo, no busco que me den ofrendas, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que dar para la obra de Dios es un acto de fruto en nuestras vidas. Porque lo contrario es el egoísmo, fruto de la carne. La generosidad es un fruto para la gloria de Dios. Y otro fruto es el ganar almas para Cristo. Dios está esperando que nosotros también llevemos mucho fruto de almas salvadas para la gloria de Cristo. Fruto de almas que son ganadas por la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 le dijo a los romanos, espero ir a visitarlo pronto para tener algún fruto entre ustedes. Pablo le dice también en otra parte, hablando de un tal Epéneto, que nombre tenía pobrecito, Epéneto es el primer fruto que hay entre ustedes, ese lo gané para Cristo. Cuando hablamos de fruto espiritual, también estamos hablando de las almas que nosotros ganamos para Cristo. Ahora, ¿cómo tener esa vida evangelística? ¿Cómo llevar fruto en actitudes del Espíritu Santo? ¿Cómo tener fruto de buena obra? Ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios es la respuesta. Fortalecidos con todo poder, para toda paciencia y longanimidad. Esta parte también me gustó. La última parte más o menos, pero me gustó el final. ¿Por qué está diciendo el apóstol Pablo acá? El primer resultado tiene que ver con mi conducta que agrada a Dios. El segundo resultado tiene que ver con una vida que es bendición para otros. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para paciencia. ¿Para qué? Paciencia es la capacidad que el Espíritu Santo te da para soportar las pruebas difíciles. ¿Cómo puedo soportar la prueba difícil?
Porque el conocimiento me dice, tranquilo, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cómo puedo enfrentar una situación difícil en mi vida? Porque el conocimiento me dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo puedo enfrentar situaciones difíciles en mi vida? Malas noticias en mi vida. El conocimiento me dice, el que cree en mí, tranquilo, aunque esté muerto, vivirá. El conocimiento de la voluntad de Dios produce esa paciencia para enfrentar cualquier circunstancia difícil en la vida. Fortalecidos con poder del Espíritu Santo, con la potencia de su gloria, para toda paciencia y para toda longanimidad. ¿Saben qué significa longanimidad? Paciencia para soportar personas difíciles. ¿Cuánto dicen, yo necesito un toque de eso, pastor? Necesito un toque de eso. El conocimiento de la voluntad de Dios me da un poder espiritual para soportar personas difíciles. Eso es longanimidad, tener paciencia con las personas difíciles. No, pastor, este ya me sacó. ¿Qué me dice el conocimiento de la voluntad del Señor cuando me enfrento con una persona difícil? De la misma manera que yo te soporto, soporta. Así como yo te perdoné, también lo perdono a él. Vos que sos espiritual, soportalo con espíritu de mansedumbre, restauralo con espíritu de mansedumbre. Pero no lo aguanto, soportaos los unos a los otros en el amor del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos paciencia para soportar a los hermanos difíciles? A los parientes difíciles, hermanos de otra iglesia, digo, no, acá somos todos geniales, bárbaros, dóciles. Pero ¿por qué no tenemos paciencia para soportar al hermano difícil? Porque no estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué no podemos soportar un hijo difícil, un esposo difícil, una esposa difícil? ¿Por qué no podemos soportar un patrón difícil o un empleado difícil? Porque no estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios te instruye, te da el poder con la potencia de la gloria de Dios en tu vida, obrando para esa paciencia en todas las relaciones con las personas. Esa es vida espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Y dice, creciendo en el conocimiento de Dios. No se puede madurar. Acá la palabra es madurar. Madurar. ¿Cómo se madura? Cuando estamos llenos del conocimiento de su voluntad. El Salmo 1 y los profetas dicen que el creyente es como un árbol. Salmo 1 dice que el creyente es como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja nunca cae y da fruto en su tiempo. Somos como árboles. Significa que vamos a dar más fruto. Madurar significa que hay más fruto de obediencia en mi vida que el año pasado. Hay más fruto de santidad en mi vida que el año pasado. Eso significa que maduré. Hay más fe en mi vida que la fe que tenía el año pasado. Hay más templanza en mi vida que la que tenía el año pasado. Hay más capacidad de negarme a mí mismo que lo que tenía el año pasado. Hay más ánimo en mí para seguir adelante a pesar de la adversidad que lo que tenía el año pasado, porque como un árbol he crecido y estoy dando más fruto que antes. Y todo esto es el resultado de una vida llena del conocimiento de su voluntad. Todo por el conocimiento de su voluntad. Y termino el verso 12 al 14, lo leemos.
Dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No puedo terminar, queda para el domingo que viene. Pablo ora para que la iglesia, los creyentes, sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y después que ora, da gracias. ¿Qué hace? Dando gracias, con gozo, dando gracias a Dios el Padre. ¿Y por qué cosa agradece Pablo? Por la salvación tan grande que Dios les ha dado. Cuando comprendemos y entendemos lo que implica y significa esta salvación que Dios nos ha dado, que es una herencia, una liberación y una mudanza, entonces nuestras vidas van a estar capacitadas para vivir acorde a esa salvación que Dios nos ha dado. Este es el desafío, iglesia del Señor. Si queremos vivir una vida espiritual efectiva, fructífera, poderosa, plena, tenemos que ser llenos del Espíritu y tenemos que llenarnos del conocimiento de su voluntad. Porque no puedo hacer lo que no conozco. El conocimiento de la voluntad de Dios me da poder para vivir como a Dios le agrada y me da poder para hacer bendición a todos los que me rodean. Y esa es la clave de la vida espiritual. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos por un momento.